Estimados amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles esta hermosa planta. Aparentemente es tóxica para las mascotas. Tenemos que tener cuidado con esa circunstancia. Se puede tener en interior y sus beneficios son que purifica el aire y aumenta los niveles de oxígeno, o sea que tiene varias funciones. Aparte que es una belleza. La llaman hiedra de cera y eso es porque, mire, parece que estuviese cubierta de cera o fuese de cera. Este es un senecio hiedra variegado o también llamado senecio macroglossus. El nombre se ve bastante interesante. Aparentemente hay 6000 especies de esta planta, el senecio. Entonces y entre ellos están plantas acuáticas, suculentas, arbustos, enredaderas. Esta es una enredadera. Ahora este es un variegado y la diferencia con los otros, o una característica que tiene, es que la floración es más abundante, a diferencia de otros. Miren. Puede llegar a aproximadamente 3 metros de altura, pero yo creo que se expande más. Aquí vienen, miren, aquí podríamos jalar esta línea para este lado, esta línea para el otro, y ahí se va. Se puede utilizar para muchas funciones, como para cubrir lugares o paredes o caminos donde no haya vida. Como planta colgante, de esa manera la voy a tener como planta colgante. Yo diría que es de fácil cuidado y de crecimiento rápido, si tiene las condiciones adecuadas. Se supone, y esto no lo he hecho porque está pequeña y no quiero cortar una hojita, pero si las hojas se parten, tiene un aroma a limón, o sea que tiene bastantes beneficios, aparte que se ve muy hermosa. Nos va a florecer en primavera, verano, y como les mencionaba, pues su floración es abundante. Este tipo, la versión variegada. Las flores son grandes, de un amarillo pálido, tal vez como este de aquí, y son se parecen a las margaritas. Entonces, Dios mediante, algún día pues esta pueda darme esa oportunidad de contemplar. Es que miren, por donde se vea la forma, el color. Resisten heladas, pero que no sean muy por mucho tiempo. Aunque yo soy de la idea pues que si no es una planta destinada a ese punto, pues no deberíamos de ni siquiera un segundo que tenga que soportar ese tipo de estación. Máxime si son lugares donde las estaciones son muy marcadas y muy fuertes. Miren, necesita mucha iluminación, pero esto va a depender donde vivamos, porque digamos, si donde vivimos la luz no es tan fuerte, pues sí sería, por decirlo, exposición completa de sol. Pero si es muy fuerte, pues tendría que ser bajo luz filtrada o semisombra. Pero eso va a depender, como les digo, donde vivamos, y eso ya lo tendríamos que ver nosotros.
El sustrato va a soportar cualquier tipo. El que yo utilizo es tierra negra con hojas secas, palitos. Y ahí funciona muy bien. De hecho, todas mis plantas tienen ese tipo de sustrato. El riego pues tiene que ser cuando el sustrato esté seco en su totalidad, y pues tiene que ser drenante, porque uno de los problemas que puede ocasionarle a ella es el exceso de riego. Entonces esta tiene, creo que lleva 15 días y miren, ahorita hay bastante frío donde vivo, entonces el sustrato no se ha secado por completo. Entonces ahí tengo que esperar más tiempo todavía para volver a regar. Podemos abonar una vez al mes en primavera. La vamos a podar, pero esto lo haríamos en invierno. Y sería más o menos moderado, porque lo que vamos a hacer es que es para controlar el tamaño. Ahora que si la vamos a tener en un lugar donde es bastante grande, pues tendríamos que dejar que vaya a sus anchas. Sin embargo, tenemos que controlar las direcciones que vaya a tomar. Como les digo, esta puede tomar otra dirección, aquí va la otra y aquí va. Y de hecho, miren, aquí vienen otras hojitas. Es resistente a las plagas, pero los problemas que podría tener o que puede tener sería el exceso de riego, el frío, como les comentaba, y si la vamos a tener dentro de casa, pues que tenga una mala ventilación. Entonces ese tipo de circunstancias le van a afectar si no tiene los cuidados adecuados. Pero como les menciono, si el lugar donde la tengamos va a ser propenso a plagas como por ejemplo la cochinilla o la mosca blanca, pues la van a atacar. Pero ahorita esta se ha portado muy bien, entonces no ha habido ningún problema. Podemos hacer el trasplante más o menos 2 o 3 años, pero yo consideraría que si la vamos a tener en un lugar, digamos, para cubrir una pared, entonces tendríamos que colocarla en una maceta un poco grande y de ahí que se disperse. Como les digo, siempre tenemos que cuidar las direcciones que pueda tomar, o que va a tomar, mejor dicho. Porque miren aquí, por ejemplo, aquí está esta hoja, pero aquí vienen 3, entonces aquí puede ser que vaya a salir otra línea. Esta de aquí. Esta de aquí, miren. Y de esta línea pues va a agarrar otra línea y todo. Y los colores que son tan bonitos, así como aquí, miren. Está el verde con el rojo, corinto, el crema. Es una belleza. Entonces, queridos amigos, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego. Miren, ahí se ve mejor el brillo, como que si fuera de cera, miren. Pero yo considero que donde esté, pues es una planta que se ve muy bien.